El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenos días. Quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios en esta mañana en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Y le voy a dar lectura. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Precioso Espíritu Santo, te ruego que me guíes en esta mañana a compartir esta palabra, Padre precioso, que creo que va a edificar nuestras vidas. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quisiera compartirte esta palabra que Dios puso en mi corazón y habla sobre, dice: examíname, oh Dios. Cuando hablamos de examinar, no es nada más mirar por fuera. Estamos hablando de que es algo minucioso. Tenemos que estar examinando poco a poco cada detalle. En ocasiones nosotros como hijos de Dios, pues vamos a la iglesia, tenemos un buen testimonio y llevamos una vida buena, se podría decir. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos examine, podríamos sorprendernos de las cosas que pudieran salir a la luz. Cuando uno está limpiando, por ejemplo, la estufa, como mujeres, ¿verdad? Que estamos limpiando minuciosamente la casa, pues en ocasiones te puedes encontrar con cosas que pensaste que nunca estarían ahí. Puedes hasta encontrar cosas que se te habían perdido. ¿Por qué? Pues porque estamos haciéndolo minuciosamente. O como te mencionaba el ejemplo de la estufa, comienzas a sacar el cochambre, comienzas a tallar y te das cuenta que pudiera haber residuos de comida o de grasa que ya tenían tiempo, pero no te das cuenta hasta que estás tallando y no se quita y cuesta trabajo. Entonces pues es donde nos damos cuenta, híjole, desde cuándo ya no la había lavado y cansa un poquito, ¿verdad?, el estar tallando, pero nos damos cuenta de que teníamos que hacerlo porque ya estaba bastante sucio. Y creo que esta palabra es de esa manera: examíname, oh Dios. Nosotros podríamos andar por la vida pensando que vamos muy bien, que oramos, que leemos su palabra, que nos congregamos, que en general en la familia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te desarrolles, pues vamos bien, no hay como entre comillas de qué preocuparse. Pero cuando tú y yo le decimos a Dios: examíname, oh Dios, le estamos diciendo: Señor, saca a la luz lo que en apariencia yo no puedo darme cuenta. Quizá podríamos sorprendernos de muchas cosas que podría tener nuestro corazón guardado, pero cuando le permitimos al Espíritu Santo y somos abiertos en ese sentido, no nos gusta que nos digan quizá nuestros defectos, ¿verdad? No nos gustan cuando nos dicen: es que eres rencoroso, es que eres orgulloso, es que eres mentiroso, o cuando comienza a ver cosas que a lo mejor antes no empezaban a verse y de repente te das cuenta de qué está pasando, por qué estoy sintiendo esto, por qué estoy sintiendo aquello. No es fácil. Sin embargo, cuando nosotros somos humildes en nuestro corazón y le podemos decir: Señor, tú examíname, como dice su palabra, y conoce mi corazón. ¿Quién va a conocer tu corazón mejor que Dios? Nadie. Ni siquiera nosotros mismos podemos conocer nuestro corazón mejor que Él. Y dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Nos habla de que, Señor, pruébame, porque cuando todo está bien, pues es muy fácil, ¿no?, reaccionar de una manera pues correcta, si pudiéramos llamarlo de una manera. Pero cuando vienen las pruebas, es ahí cuando
Dios nos examina y donde empiezan a relucir ciertas cosas que había en nuestro corazón y que si no hay una prueba, nunca podrían salir, pero que están ahí guardados. Entonces es importante y a lo mejor no es fácil pedirle esto al Señor. Pruébame porque en el tiempo de abundancia yo te voy a alabar, pero cuando hay hay tiempo de escasez, ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Sale agradecimiento? ¿Sale gozo? ¿Sale alabanza? ¿O es en el tiempo de la escasez donde comenzamos a renegar de Dios? Un ejemplo que me viene a la mente es la vida de Job. Job tenía todo, tenía riquezas, tenía sus hijos, estaba bueno con su esposa, gozaba de salud y Dios estaba contento con la vida de Job. Entonces cuando viene Satanás y le dice a Dios, permíteme tocar sus riquezas, porque es muy fácil que Él te alabe si tiene todo. Eso era lo que en pocas palabras Satanás le estaba diciendo a Dios, y Dios le dijo, está bien, toca sus riquezas, pero no lo toques a Él. Y cuando viene esa prueba tan difícil a Job y pierde sus posesiones, pierde a sus hijos, yo creo que de todo lo que pudo haber perdido, lo que más pesó a Job fue sus hijos, su herencia, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionó Job ante esto? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado, exaltado, glorificado. Hubo alabanza en él, y si meditamos un poco en lo que Job estaba viviendo, no era algo sencillo. O sea, no era si yo pienso que el solo hecho de perder un hijo es doloroso, ahora imagínate a perder a todos sus hijos en un solo día. Y Job, su primera reacción fue alabar a Dios, agradecer a Dios. En ese momento su corazón estaba siendo examinado, en ese momento su corazón estaba siendo probado. Y luego, cuando Satanás viene por segunda vez y le dice a Dios, déjame tocarlo, Dios le da permiso y trae a él, permite que venga enfermedad sobre Job. Dice, pero su vida no la toques. Y entonces viene la esposa y le dice, ve la condición de Job, una esposa amargada por lo que estaba sucediendo, y ella le dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿Y cómo le contestó Job, verdad, a su esposa? Hablas como cualquier mujer necia, fatua. ¿Recibiremos acaso de Dios solo lo bueno? Dios también nos va a probar. Y bueno, más adelante también Job hubo queja en él, ¿verdad? Fue como todo un procedimiento, un proceso en su vida, pero de entrada lo que salió de Job fue alabanza. Y Job, dice la palabra, que no quitó su integridad. Y vemos un proceso en Job, un proceso en el cual deseaba morirse. También eso salió a relucir, maldijo el día en que nació. Vemos también eso que había en su corazón, que en medio de la tempestad que él estaba viviendo, tiempo después de que adoró, después de que agradeció a Dios, ya vino queja, ya empezó a maldecir el día en el que él había nacido. Comenzó esa parte en Job, comenzaron a relucir cosas a raíz de la situación que él estaba viviendo, que tal vez nunca hubieran salido si no hubiese sido probado en su corazón y en sus pensamientos. Y por otro lado vemos a una esposa que quiero creer que todo estaba bien, pero cuando vino la prueba, al momento en que la esposa de Job perdió a sus hijos, la esposa de Job vio a su esposo en una condición deplorable, ella se amargó,
ella se endureció y hubo tal situación en sus pensamientos. Yo creo que ella estuvo pensando, ¿por qué Dios permite esto? Si mi esposo es un hombre justo, si mi esposo es un hombre que cada día ofrecía sacrificio a Dios por mis hijos, ¿por qué reaccionó de esa manera esta mujer? Comenzó a pensar tantas cosas y eso se guardó en su corazón, y como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces fue cuando ella habló y dijo, maldice a Dios y muérete. Estaba enojada por la situación que estaba viviendo. Había sido ella también probada, no nada más Job. En el libro de Job se enfoca en Job, pero también la esposa de Job estaba pasando por un momento difícil y sus pensamientos y su corazón fueron expuestos. Lo que había en ella a raíz de la prueba que estaba viviendo. Y dice la palabra, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Sabes? Yo creo que cada uno de nosotros podríamos sorprendernos de las cosas que podríamos hacer en un momento de enfermedad, en un momento de depresión, en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de orgullo, de envidia. Podríamos sorprendernos de las cosas que pueden estar guardadas en nuestro corazón y que en apariencia no nos damos cuenta porque creemos que todo está bien. Por eso es necesario que le digamos, examíname y ve si en mí hay pecado, ve si en mí hay orgullo, Señor. Aunque a lo mejor nunca hayas dado un destello, por ejemplo, de orgullo, eso no quiere decir que no pueda haber orgullo en tu corazón. De repente puede haber una situación donde tú te muestres de esa manera, orgulloso. Entonces, creo que es importante decirle a Dios, Señor, examíname. Y si en mí hay envidia, si en mí hay celos, si en mí hay falta de perdón, Señor, ayúdame. Cámbiame, enséñame cómo debo hacerlo, tener esa humildad. Y si lo has visto en ti, si notas que de repente hay pequeños destellos, por ejemplo, de envidia, de resentimiento, entonces con mayor razón decirle, Señor, saca la luz y trata con esa parte conmigo. Dice, y guíame en el camino eterno. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, pero es necesario que nuestra oración sea también así, examíname. Es muy fácil orar o interceder por peticiones, por situaciones que estamos viviendo, pero la realidad, amados, es que muy pocas veces nos damos un momento en la oración para decirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Muéstrame. Y a veces no lo queremos hacer porque Dios lo va a hacer. Dios nos va a mostrar en dónde estamos fallando. Y no es fácil reconocerlo. No es fácil decirle, Señor, dime qué no te agrada de mí. Examíname minuciosamente y expón a la luz y muéstrame lo que no te está gustando. En cómo trato a mis hijos, en cómo trato a mi esposo, en cómo trato a mi esposa, en cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto dentro de la misma iglesia, cómo me comporto con mi familia. Tantas cosas en las que tenemos que ser perfeccionados y que muchas veces creemos que ya lo hemos alcanzado. Creemos que porque vamos a la iglesia todos los días, oramos y leemos, pensamos que ya estamos del otro lado, y la verdad es que creo que todos los días tenemos que ir siendo perfeccionados, como dice su palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del Señor Jesucristo. Todos los días, amados, tenemos algo que cambiar. Todos los días tenemos que decirle al Señor, examina mi corazón. Cada momento, cada instante de nuestra vida es una oportunidad para mejorar, porque Dios nos llama a hacer como dice la palabra, más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No nos llama ni a estancarnos ni a retroceder, nos llama a avanzar, y parte de que tú y yo avancemos es precisamente el reconocer que somos
débiles, porque dice, cuando tú reconoces que eres débil, entonces eres fuerte, porque entonces yo dejo que el Señor me examine, porque entonces yo permito que el Señor pruebe mi corazón. A veces no va a ser fácil, como en el caso de Job y aún en el de su esposa, no fue algo fácil. Sin embargo, en todo el proceso que vivió Job, al final ya de los últimos capítulos, ¿no? Cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate qué gran enseñanza, porque en el principio nos habla de un hombre perfecto. Era ese hombre justo en todo el mundo. Y sin embargo, al final del libro, y a pesar de que él en un inicio ofrecía sacrificios, y podríamos hablar de que Job sabía y conocía a Dios, en el principio, en el primer capítulo, como nos lo expresa la palabra, pero a raíz de todo lo que el mismo Job vivió, él mismo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate qué doble enseñanza. Uno, en el sentido de que examines mi corazón, y en el tiempo en el que él vivió, lo que salió a relucir. Pero por otra parte, a veces también creemos que conocemos a Dios, y cuando Dios se muestra de una manera más profunda, más intensa, cuando Dios se muestra en la enfermedad, cuando Dios se muestra en la escasez, cuando Dios se muestra en la tristeza, cuando Dios se muestra en cada área de nuestra vida, entonces ahí también nosotros podríamos decir, Señor, creí que te conocía, pero realmente me falta mucho por conocer de ti, porque en todo el proceso Dios nunca abandonó a Job, y desde un principio el concepto que Dios tenía de Job era un concepto precioso, un concepto de un hombre perfecto, de un hombre justo en todos sus caminos, y nunca dejó a Job. Dios nunca te va a dejar, pero es necesario que te dejes examinar por Él, que nos dejemos examinar por Él. Es necesario que podamos doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, aquí estoy, examíname y prueba mis pensamientos y prueba mi corazón y llévame por el camino eterno. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Te rogamos que cada día de nuestra vida nos examines y nos pruebes, y podamos tener la humildad para cambiar las cosas que tú expongas a la luz, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.